Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos la oportunidad de contar con la presencia aquí en estos micrófonos del licenciado Aristóteles Núñez Sánchez. Para que tenga una mayor referencia, él fue jefe del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT, hasta el mes de septiembre del año 2016. Le agradecemos muchísimo al licenciado Núñez el que haya hecho un espacio en su agenda por cierto muy apretada, para poder venir ante estos micrófonos y tener una plática en su programa Líderes de Opinión. En primer lugar, le damos la bienvenida, Aristóteles. Muchas gracias por el favor de aceptar esta entrevista. Es un honor para mí, gracias Francisco. También es una gran oportunidad de poder dirigirme a tu público, a tu auditorio, y lo hago con mucho gusto. Gracias. Aristóteles, platícanos un poco de tu vida, de tu trayectoria. Sé que eres de Oaxaca, de León, según entiendo, y que naciste en 1969. El 21 de agosto de 1969, en el corazón de la Mixteca, ahí en el estado de Oaxaca, en una localidad que se llama Guajuapan de León, Oaxaca. Soy el segundo de dos hijos que tuvo Ascensión Núñez Juan, originario de Tierra Caliente, Guerrero, y Gabriela Sánchez Ríos, mi madre, originaria de aquí de Veracruz, de una localidad de aquí del estado de Veracruz. Me siento guerrerense, me siento veracruzano y por supuesto me siento oaxaqueño. Viví en Guajuapan de León los primeros 5 años de mi vida. Mi papá nos llevó a vivir a Tierra Caliente, a Ciudad Altamirano, Guerrero. Ahí estudié primaria, secundaria, en escuela pública. Como muchos mexicanos, a esa edad, en el 1984, decidí venir a estudiar a la Ciudad de México. Estudié en el Politécnico, también escuela pública. Estudié la vocacional y estudié lo que es el equivalente a la universidad, en una unidad profesional en el Politécnico. Terminé la carrera de administrador industrial. Mi vida ha sido un poco más, los últimos años, pegada a la urbe, esta urbe capitalina, pero mis orígenes son de provincia. ¿Desde que saliste de tu carrera, entraste a trabajar al sector público o incursionaste en el sector privado en alguna ocasión? Mientras estuve estudiando, a la edad de 19 años, entré a trabajar al sector privado. Trabajé 7 meses, me fue muy bien. Regresé a la escuela porque era un sueño de mi padre y orgullo de que yo terminara una licenciatura. Y no quería yo perder la oportunidad de terminarla en esos 4 años que da la oportunidad a la escuela en el Politécnico. La terminé. Regresé a hacer servicio social a un área de gobierno. Me tocó hacerlo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el área de recaudación. Estamos hablando de 1991, cuando yo tenía 21 años de edad. Y a partir de ahí, Francisco empezó una trayectoria en el servicio público que llegó a durar 26 años. Pues es un periodo bastante grande, donde, según vi en tu currículum, pues tuve que entrar a internet para tener temas de conversación contigo y conocer más acerca de tu persona. Pues observé que tuviste una carrera empezando prácticamente desde abajo hasta llegar a un cargo tan importante como jefe del Servicio de Administración Tributaria. Yo creo que soy una de muchas historias de mexicanos que logran superarse llegando a estudiar a la ciudad, estudiar desde provincia, con muchos sueños y con muchos anhelos, tratando de sacar adelante a la familia. Sí, tuve la oportunidad de hacer esa trayectoria en el gobierno federal. Empecé haciendo servicio social, Francisco. Después me contrataron por honorarios. Después de 3 años de estar por honorarios, me contrataron con una plaza presupuestal. Y la verdad es que pues Dios ha sido muy generoso. El Señor, que todo lo puede, me dio las condiciones y las características en mi persona para que pudiera yo estar donde estoy ahora. No cabe duda que eres
producto de la cultura del esfuerzo. Cuando la gente de provincia, yo soy de provincia también, vine a Veracruz, y de alguna manera veo reflejado mi situación en lo que tú nos has estado aquí narrando, porque creo que cuando se viene de un lugar con muchas complicaciones económicas, donde hay pocas posibilidades de desarrollo, de crecimiento profesional y obviamente desarrollo en muchos ámbitos, incluyendo el económico, uno busca mejorar y tiene que pues irse a ciudades más grandes donde llega uno, no conoce a nadie, no hay quien lo recomiende a uno más que su propio trabajo, su propio esfuerzo. Entonces eso nos obliga a los que llegamos a la gran ciudad o a las grandes ciudades de este país a trabajar más duro, a esforzarnos más, a tratar de dar mejores resultados. Y creo que eso se debe en buena parte el éxito que tuviste en tu carrera. A mí me parece que llegaste a un cargo muy relevante y posteriormente decides renunciar cuando estás, digamos, en tu carrera dentro de la administración pública en uno de los cargos, yo creo que más relevantes, porque tenías que ser el que debías de implementar las medidas necesarias para que pudieran llegar los recursos al gobierno federal. ¿Por qué te sales? Mira, déjame hacer un antecedente previo a lo que tú señalabas. Yo sí creo, yo soy de los que cree que las adversidades son áreas de oportunidad. Las adversidades en las que crecemos o en las que muchos nos desempeñamos en la adolescencia te permite tener una base de mayor tolerancia, de mayor frustración incluso a lo que es un tropezón. Y eso te invita también a levantarte y a levantarte y a levantarte cada vez que te tropiezas. Entonces, sí, efectivamente son muchos mexicanos que se crearon en la cultura del esfuerzo quienes llegan a tener éxito. Y creo yo que es un tema de mentalidad. En la adversidad hay que verla como un área de oportunidad, como el impulso que necesitamos para crecer o para mejorar en la vida. Eso, déjame interrumpirte, pero es muy interesante lo que has dicho, porque hay quienes caen, tienen un problema y ya no se levantan. Aquí el tema fundamental es levantarse las veces que haga falta, y ese tropezón, como tú le llamas, que se tiene en la vida, que muchos tenemos en la vida, bueno, usarlo como experiencia para no repetir el mismo error, para ser más precavido, pero para seguir adelante. El que no tropieza no crece, Francisco. Es buena reflexión. El que no tropieza no crece, y pues sí, para aprender a correr hay que caminar y tropezarse. Y caerse a veces. Y caerse muchas veces, porque eso ayuda a que con mucha más fuerza y con mucha más visión te puedas levantar. Es un tema de mentalidad, la fuerza mental que puedas tener, de creer en ti, de tener seguridad, de quitarte los complejos, que muchos crecimos con complejos, pero llega un momento en que tienes que hacer ese parteaguas en tu vida y quitarte esos complejos y decir sí puedo, y esas personalidades, esas características, esas condiciones, yo creo que se me dieron en la vida, las aprovecho, se las agradezco a quien todo lo puede, y mira, aquí estamos platicando. Yo renuncio al SAT en este cargo público, después de haber trabajado 26 años en el servicio público. Yo creía que era un ciclo ya cubierto, es un tercio de lo que creo que voy a vivir dedicado al servicio público. Ese servicio público me dio grandes satisfacciones, me dio crecimiento económico, crecimiento personal, crecimiento profesional, me dio solidez en muchos sentidos, pero también me dejó algunas fracturas. De alguna manera, no la perdí, pero sí tuve una desintegración familiar, me divorcié, me separé de la mamá de mis hijos, me separé de mis hijos. Eso provocó... Eso porque tu trabajo era muy absorbente. Porque el trabajo era muy absorbente, y cuando tú le dedicas más tiempo al trabajo que a la familia, la relación se enfría. Y eso me pasó a mí. Y ante ello cometí yo un error en la vida, decidí continuar mi vida profesional y abandoné mi vida personal, familiar. Y eso también, Francisco, son acuses de recibo en la vida que uno tiene que aprender y tiene que transmitir esas experiencias para que otros aprendan de la experiencia, y no necesariamente en carne propia, sino que se ven en un espejo. Mis hijos se tienen que ver en un espejo, la familia cercana se tiene que ver en mi espejo. No siempre el éxito viene acompañado de la dicha. Y a esta altura, que tengo 49 años, Francisco, yo te digo, prefiero dicha antes que éxito. Muchos nos equivocamos
porque creemos que el éxito es la meta. La meta en la vida es ser dichoso y terminar siendo dichoso. Y para ello hay que construir toda una buena historia de vida. Dijiste hace rato algo que me agradó también, porque hablabas de la adversidad, cómo la adversidad a veces es una especie de acicate para poder levantarse con mayor fuerza, con mayor experiencia y para poder vencerla. Recuerdo una frase que leí hace muchos años que de alguna manera me impactó y decía, comparando la situación de las personas que crecen en un ambiente familiar con una economía boyante y quien crece en un ambiente familiar con una economía con algunas complicaciones. Y decía por ahí la frase, decía, la adversidad aguza el ingenio, la prosperidad lo limita. Sí. El ejemplo se da en algunas empresas que la segunda o tercera generación la pierden cuando la primera le costó muchísimo construirla. También sucede en las familias que no necesariamente son empresarios. Después de tener a un padre muy esforzado, hay veces que los hijos no son un espejo o un reflejo de los padres. Y yo creo que también aquí nos hemos equivocado en la formación y en la educación que tenemos para con los hijos, Francisco. Hemos, en nuestra formación, la idiosincrasia del mexicano y del latino, siempre ponemos los retos en el hijo para que superen al padre, y eso es un error. El hijo no tiene que ver en el padre el punto a superar o la persona a superar, no es el punto de referencia. El hijo tiene que ver como punto de referencia y de competencia a todos sus demás compañeros de edad. Porque contra ellos va a competir. Porque es otra época. Y contra ellos es como pretender ponerle a un coche modelo reciente una refacción de un carro de hace 50 años. Entonces nuestros hijos van a competir con los de su generación. Con sus compañeros. No con sus padres. Y yo creo que eso se ha equivocado mucho el mexicano. Además hay otra cosa, los padres normalmente decimos, yo sufrí mucho de chico, no tuve esto, voy a ver que mis hijos no tengan esas carencias. Igual, no tengan esas carencias y acaba uno dándoles más de lo que piden. Y luego no se sabe apreciar, luego es muy difícil apreciar eso que los hijos reciben con el ánimo de que no sufran las carencias que sufrió el padre. Yo creo que eso no necesariamente es positivo, pero también creo que en las familias al padre le ha hecho falta poderle transmitir al hijo que la fuerza con la que él construya esa personalidad, esos deseos de salir adelante, esos deseos de crecer y esa seguridad en sí mismo, ha faltado mucho. Es que hay un problema, estudiamos todos para ingenieros, arquitectos, licenciados en administración, pero no estudiamos para papás. No. Ahí es nuestro principal fallo. Queremos educar a los hijos tal como nos educaron a nosotros y a lo mejor el sistema esto constituye una buena intención, el sistema que estamos aplicando, pero a lo mejor ya no es práctico para la actualidad. Tenemos que usar a lo mejor otras herramientas, otros conocimientos de los cuales carecemos. Hay que soltar a los hijos. Hay que soltar a los hijos que se tropiecen, que emprendan, que fracasen, que quiebren. Mira, yo le decía en una conferencia que tuve en Guanajuato el año pasado, antes de que Walt Disney tuviera éxito, antes de que Walt Disney creara ese emporio que tiene, que logró tener, que tiene que ver con parques temáticos, con Disneylandia, con ahora compañías de cine, etcétera, etcétera. Antes de eso, Walt Disney quebró 2 empresas. Quebró 2 empresas. Nadie le prestaba dinero. No era sujeto de crédito. A la primera y a la segunda era un empresario fracasado, quebrado. Me recuerda el caso de Edison. Exactamente. La tercera, bueno, Tomás Alva Edison, sí. Tomás Alva Edison venía de una familia de inventores, o se incorporó a una familia de inventores. 4.500 experimentos antes que le saliera bien y la familia habrá hecho como otros 10,000. Es decir, sí era de una familia de inventores y ya existía esa dinámica o esa inercia. Pero regresando a Walt Disney, tuvo que quebrar 2 veces para lograr tener éxito en una tercera empresa. Y se convirtió en un empresario muy poderoso. Capitalizó los errores en sentido positivo y para evitar que repetirlos. Entonces vale la pena sí vigilar y cuidar a los hijos, dejarlos tropezar, dejarlos que se levanten y empujarlos a que tengan éxito. Si nosotros seguimos con y eso lo digo tanto en el hogar como lo digo en el país. Si nosotros somos demasiado paternalistas y proteccionistas, la verdad es que, como dijiste hace ratito, lo estamos limitando. Limitas a la sociedad y limitas a la familia.
Y se genera una cadena de limitaciones que hace que no despeguemos como nación. Es un círculo vicioso en el que existe un conformismo por un paternalismo donde el gobierno, muchos mexicanos creen que van a salir adelante si el gobierno les da todo. Sí, eso es un gravísimo error. Eso es un error. El gobierno tiene el dinero que damos los ciudadanos, entonces si el ciudadano pide que le dé, pues primero. Pero además el gobierno tiene un recurso finito. Claro. El gobierno no le alcanza para ser felices ni para ser ricos a la sociedad, porque ese no es su papel. El ciudadano tiene que entender y tiene que madurar que el gobierno no tiene como papel hacer ricos o darle empleo a los ciudadanos de un país. No, tiene que crear las condiciones para que el sector privado pueda generar esos empleos y que esos empleos sean mejor remunerados. El gobierno tiene que atender solamente los servicios básicos para la sociedad, solamente esos servicios básicos. Y esos servicios básicos el gobierno te los va a dar si contribuyes económicamente para que el gobierno los financie y los gaste con eficiencia. Si eso no sucede, vamos a seguir como estamos, con muchas carencias, porque el gobierno gasta mal y nosotros también contribuimos mal. Entonces es un círculo vicioso en el que no hemos dado el paso que han dado otros países, donde la brecha entre los países desarrollados y avanzados en un estado de bienestar versus México se va abriendo cada día más porque nuestra cultura es de que estamos esperando que el gobierno nos dé todo. Y ese es un error. Igual pasa en las familias. Estamos esperando que los padres nos den todo. Y ese es un error. Fíjate que mencionaste algo hace un momento de que el gobierno debe crear las condiciones necesarias para que la sociedad se desarrolle, para que los empresarios puedan invertir, para que los empresarios al invertir generen riqueza y se distribuya bien y se distribuya con justicia social y gane los accionistas y el gobierno reciba impuestos, etcétera. Crear esas condiciones se llama bien común. Sí, ese bien común que hoy incluso está siendo cuestionado, Francisco, porque hoy estamos provocando un divisionismo en los términos que se están usando, principalmente por los políticos, los empresarios enfrente, claro, los marginados o los pobres del otro lado. Los fifís por un lado, el pueblo sí, por otro. Incluso la connotación de pueblo, si tú preguntas hoy cuál es la connotación de pueblo, se refiere, así se dice ahora, al segmento de la población más vulnerada, marginado, con muchas carencias, al pobre, pues. Sí. El pueblo somos todos. Claro. Y hoy resulta ya despectivo usar el término pueblo. Somos una sociedad que tiene muchas carencias en la personalidad, en la ideología y también carencias sociales, económicas y otro tipo de carencias. Pero si nosotros no empezamos a formar en los individuos una mejor forma de pensar, una mejor ideología, va a ser muy difícil que este país salga adelante. Y eso pasa por enseñar pues mostrar un camino de responsabilidad. Tenemos que ser responsables de nuestros propios actos. Y que empieza en la familia. Que empieza en la familia. Y es donde también hemos fallado. Una vez le preguntaron a Napoleón cuándo debía de empezar a educar a los hijos, una persona, y le dijo demasiado tarde, debían de haber empezado con la abuela. O sea, aquí tiene que haber una labor de padres de familia, sociedad en general, organismos intermedios, autoridades, para cohesionar y para hacernos sentir a todos, para hacernos ver y entender que solamente mediante el esfuerzo, el trabajo, la superación, el estudio, podemos salir adelante. Mira, si no le va a gustar algunos episodios naturales que suceden en el hogar. Cuando el hijo o la hija empieza a emitir sus primeras palabras, se le celebra más con risas, con aplauso o con asombro que diga una grosería a que diga papá. Bueno, no en todos los hogares. ¿Sí? Pero en la mayoría sí sucede. Entonces dices, oye, resulta más gracioso que diga una grosería, que haya aprendido a repetir una grosería, a que pueda repetir o empezar a repetir el respeto al padre o a la madre o al hermano. Es decir, creo que también si no hacemos un alto en el camino desde la familia, en la formación y luego para con nuestra relación con las autoridades, es muy fácil hoy, al mexicano se le da muy fácil, al ciudadano se le da muy fácil no respetar a un policía. Es más, yo te diría que el servidor público que menos respeto se ha ganado o que todo lo ha perdido
es el policía. Le ganaron los diputados. No, bueno, fíjate que si los diputados caminaran por la calle con la playera de soy diputado, les iría muy mal. Más mal que a los policías. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Ha sido muy interesante digamos, el primer bloque de esta entrevista, de esta plática, mejor dicho, porque tenemos muchas coincidencias, Aristóteles, muchas coincidencias. Pues qué bueno, y me agrada esto porque de alguna manera el mensaje que estamos dando es un mensaje a través de este programa, un mensaje diferente, un mensaje que invita a la gente, al que nos escuchan, a ser más responsables, más participativos, más generosos, más comprometidos, sobre todo con algo como puede ser la familia y como puede ser nuestro país. Platícanos, por favor, en este bloque, ¿cuáles consideras que fueron tus principales éxitos? Porque tengo entendido que en los últimos años lograste una recaudación récord. Aun cuando puedo yo manejar esas cifras y decirlas con mucha claridad, yo entendería y tendría que reconocerlo que no fueron éxitos de Aristóteles, sino de todo un grupo de trabajo. Mira, cuando yo llegué al SAT, que fue en diciembre del 2012, y hacemos el corte a diciembre del 2012, la recaudación de este país era alrededor de 1.5 billones de pesos. Y voy a explicar a qué me refiero con billones de pesos. Es una cantidad grandísima. Estamos hablando de 1.5 millones de pesos. Eso era lo que se recaudó en 2012. En el 2016, que es prácticamente el año que yo salgo, la recaudación alcanzó 2.8 billones de pesos. Es casi 2.8 millones de pesos. Casi se duplica en 3 años. El 13, 14 y 15, para el 16, 4 años. Casi se duplica la recaudación en 4 años. Ningún país ha hecho eso. Pero no es un trabajo de Aristóteles. ¿Es un trabajo qué, perdón? No es un trabajo ni es un éxito de Aristóteles. En el SAT, en esa institución recaudadora de este país, hay 37,000 empleados. Claro, pero siempre hay una cabeza. Sí, hay una cabeza. La cabeza es la que da las directrices. Y esos 37,000 empleados se esforzaron. Algo que a veces se les olvida, pero mira, yo cuando llegué al SAT sabía que no les iba a poder mejorar fácilmente sus sueldos. Sabía que el trabajo era arduo. Sabía que las metas eran más altas porque venía una reforma fiscal y el país cada día requiere más recursos porque tenemos una población muy grande. Entonces habría que hacer un trabajo con mucha inteligencia y con mucha asertividad para poder cumplir nuestras metas recaudatorias y superar esas metas. No hubo año que no se superara la meta de recaudación entre el 2013 y el 2016. Incluso creo que en el 17 también se superó. Eso se superó seguramente, como ya no estabas, por la inercia que traía. Pues quién sabe, porque también ahí hay una cabeza y esa cabeza, aparte de que es mi amigo, pues es un hombre muy inteligente. Y yo creo que algo tuvo que ver. ¿De cuánto es la recaudación en el 17? En el 17 es de 2.9. Cuando en el 16 había sido 2.8. O sea, creció, pero creció poquito. Pero creció. Pero bueno, regreso. Esos casi 37,000 empleados, a partir de mi llegada, tuvieron un mejor horario. Y eso es algo muy simple, Francisco, pero que era muy difícil hacer para otros. Para mí fue muy simple. El personal no tenía horario de salida. Hablo del personal que tiene base de confianza, no sindicalizado. No tenía horario de salida. Entonces, el primer año, el 2013, van a salir a las 7:30 de la noche, que es un horario bastante alto. Pero ya por lo menos decía, después de las 7:30 ya no. Si no era abierto. En el 2014 a las 7. En el 2015 a las 6:30. Y en el 2016 a las 6. Y ya empezábamos a trabajar en que no vinieran a la oficina. Que vayan y trabajen en su casa. Hagan lo que en otros países se llama home office. Trabaja desde tu casa. Que eso incluso nos genera muchísimos ahorros. Hay economías a escala ahí también. Pero bueno, todos los viernes salían a las 3 de la tarde. A partir del 2013, todos se van a las 3 de la tarde. Y eso generó una motivación y generó mayor productividad. Entonces, con un cambio que para mí fue muy sencillo y muy simple, se le generó una mejor calidad de vida a muchos empleados en el SAT. Eso motivó. Y eso provocó que se enchufaran en una meta y esa meta se cumpliera y se rebasara año con año. Haciendo con lo que se tenía y con la reforma fiscal el mejor esfuerzo en el servidor público. Yo no podría decir que es un éxito de Aristóteles. Yo creo que la vida ha sido bastante generosa conmigo. Me ha dado salud, me ha dado la oportunidad de educarme,
me ha dado una buena familia, con mi padre, con mi madre, con mi hermano, me ha dado unos extraordinarios hijos y me ha dado una mujer amiga, esposa, compañera, madre excepcional y extraordinaria, que es la madre de mis hijos. Hoy no la tengo cerca de mí por razones del destino, pero aún así le sigo respetando, la sigo reconociendo y sé que es una mujer extraordinaria y es de las mujeres en quien más podría yo confiar mi vida. La verdad es que creo yo que la vida ha sido generosa conmigo, Francisco. Éxitos, ahorita si tú me dijeras regístralos, pues yo podría decir éxito, haber formado una familia y tuve un fracaso, haberla perdido. Éxito es haber terminado una carrera, la terminé y hoy he sido superado por muchos otros jóvenes que hoy ya tienen maestría y doctorado y yo terminé solamente licenciatura. Éxito, haber adquirido una vivienda y tener vivienda propia. Y ya tengo 2, ya tengo 3 con mis ahorros. Éxito ha sido poderles proveer a mis hijos educación. Éxito es haber llegado a la cima en mi carrera profesional a un puesto como el del Servicio de Administración Tributaria. Éxito es haber sido un líder dentro de ese equipo de trabajo. Esos podrían ser éxitos. Pero lo más importante es tener la dicha. Y esa me ha costado muchísimo trabajo. La dicha es algo que se construye con el tiempo. Lo decía Céfalo en una plática que tuvo con Sócrates por allá de 380 años antes de Cristo, más o menos 360 años antes de Cristo, donde decía, la dicha es cuando llegas sin ningún tormento a la etapa final de tu vida. Y yo en mi último tercio de vida quiero llegar sin tormentos. Y para ello pues estoy cuidando mi salud, estoy cuidando la condición económica, trato de vivir de la manera... En la medianía del salario pues, y sin gastar de más. En lo que me resulte necesario, no más que eso, y sin ser suntuoso, sino que lo que me resulte necesario, ya no trabajar tanto, trabajar con más inteligencia. Tienes una empresa propia. Tengo una sociedad civil, da asesoría en materia tecnológica, ahora fiscal y de comercio exterior. Traemos buen gobierno o prácticas de buen gobierno y ya empezamos con lo que le llaman compliance, es decir, cumplimiento en materia de lavado de dinero, anticorrupción y antisoborno. Y ahí hay una serie de profesionistas que se asociaron conmigo para desempeñar esta actividad y creo que nos ha ido bien. Pero me permite gobernar mis tiempos. Ya puedo desayunar, comer y cenar tranquilo. Puedo caminar en la calle tranquilo y lo hago en paz. Muy bien. Creo que esa parte yo podría registrarla como muchos de los éxitos en la vida. De lo que me ha faltado hacer, creo yo que tengo que rehacer parte o recomponer parte de mi vida en esta última etapa familiar. Darle el tiempo que no le di a mis hijos cuando me separé de ellos, ahora con otro matiz. Quizás transmitirle más experiencia, porque ya están grandes. Mi hija tiene 20 y mi hijo tiene 18 años y no viven conmigo y no viven en México incluso. Y tratar de reencontrarme para transmitirle experiencia y conocimiento de vida y que ellos hagan su vida siendo respetuosos de las decisiones que ellos tomen. Creo que es lo que me hace falta a mí, o que me faltó profesionalmente. Creo que me faltó mejorarles el nivel salarial a muchos empleados. Hice lo que pude, no lo logré. Creo que me faltó mejorar tecnológicamente todavía muchísimo más al SAT para que precisamente hubiera mayor productividad, las metas se cumplieran con mayor facilidad y los empleados pudieran tener mejores tiempos para estar con su familia. Creo que me faltó ser muchísimo más persuasivo e inteligente en lo que estaba sucediendo alrededor del gobierno y que yo veía, observaba y que actuaba, pero que no logré corregir del todo, como los abusos en corrupción, como la impunidad, o como al menos apuntar esa frivolidad con la que se conducen algunos gobernantes en el ejercicio personal o en el ejercicio profesional. Creo que no me sentía yo con la confianza de apuntar y de tratar de inducir a que tuvieran una mejor desempeño. Un mejor desempeño. No me sentía, ¿por qué? Pues porque no necesariamente, aun cuando estás en ese equipo, crees que tú puedes llegar y coordinar, ¿no? Cada quien, hay jerarquías y se tienen que respetar. Pero creo que pude, por lo menos, ser un poco más persuasivo, decir, oigan, allá afuera hay muchísimos contribuyentes que están esperando que hagamos nuestro mejor esfuerzo, haga cada quien su papel, sea responsable, sea honesto, condúzcase con pulcritud y deje las frivolidades a un lado. En muchos casos lo hice, pero no logré
ser persuasivo para cambiar muchas conductas que a mí me hubiera gustado hacer. Esas son de las cosas que yo creo que en las que no pude lograr más. Y tareas con los contribuyentes, a muchos seguramente se les crearon molestias y se les afectaron, pues porque nuestra tarea como acto de autoridad es un acto de molestia. Recaudar impuestos es un acto que le molesta a los ciudadanos. No es cómodo. Te toca hacer el papel de villano en la película. Sí. Oye, tengo algunas cosas que comentarte, a ver si nos da tiempo en este bloque y si no lo dejamos para el siguiente. Fíjate que efectivamente pagar impuestos es complicado, es incómodo, pero lo haces con más gusto, llamémoslo de alguna manera, cuando ves que esos impuestos se traducen en carreteras sin baches, en alumbrado público que funciona, en mejores servicios de salud, en fin, en una mejoría. Hay países donde el porcentaje de impuestos que se pagan, sobre todo en países europeos, es mucho más alto que en México, pero se pueden ver de manera fehaciente, palpable, carreteras impecables, servicios de salud públicos que compiten con los privados, una eficiencia y digamos, un manejo del recurso o de los recursos con pulcritud. No hay los enriquecimientos que se dan aquí de algunos funcionarios que se dan en México, donde alguien declara que gana 70,000 pesos de sueldo al mes y tiene propiedades que valen millones, pero millones de pesos. Entonces, ese tipo de cosas generan incomodidad. Ese tipo de actitudes, como tú dices, de algunos funcionarios, de algunos políticos inclusive, pues es algo que incomoda a la sociedad, porque dice alguien, yo por cumplir y pagar mis impuestos y evitarme problemas, estoy haciendo un gran esfuerzo, estoy sacrificando crecimiento, estoy sacrificando muchas cosas, pero lo voy a hacer porque es una obligación y además porque no quiero que me sancione. Sin embargo, ve el despilfarro, las malas decisiones, obras que no sirven, obras que se dan con sobreprecio. Se fomenta mucho el famoso capitalismo de cuates, donde los beneficiados son los mismos, gente cercana a los políticos, que son los que reciben los contratos, obras de bajísima calidad y de un precio muy alto. Eso genera incomodidad y eso de alguna manera motiva a que muchas personas digan, ¿por qué voy a pagar si se van a robar el dinero? Entonces no hay ni siquiera la motivación adecuada de decir, voy a pagar porque con eso estoy contribuyendo al crecimiento de este país. Pero mira, Francisco, pues vamos a entrarle, como dicen los chavos hoy, vamos a entrarle a las netas. Vamos a entrarle a la neta. Ajá. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Creo que los gobernantes son un reflejo de nuestra sociedad. Claro. Lo mismo los partidos. Bueno, no tienen vergüenza los partidos, pero vamos a hablar de los gobernantes que sí tienen un ejercicio de recursos públicos para cumplir esas tareas de gobierno que tú has señalado. Yo creo que esos gobernantes tienen esa característica que son reflejo de una sociedad. Y alguien podría decir, no, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de empatía. La sociedad elige por carisma. En los candidatos, no por capacidad, sí, elige por carisma. Votaron por ella porque está muy guapa, porque habla muy bonito. Por enojo. O por enojo. Elige por ira, elige por revancha. Cualquiera de esos motivos o causas son cualquier cosa menos algo racional. No eliges al más inteligente. Al más preparado, al más No honrado. eliges al más preparado, no eliges al que tiene dotes de honestidad. Al que te cae bien. Eliges tú al más carismático, al que se vistió bien en el debate, al que fue broncudo, es como en la cancha, al que fue y se barrió y llegó todo meco y sucio. ¿Por qué? Pues porque ese es el que resultó atractivo. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos utilizamos una parte del cerebro que nos invita a votar de manera reptiliana. Me voy a explicar. ¿Cómo es eso? La primera capa del cerebro es reptiliana. Es decir, respondes por instintos, no por racionalidad. Por instintos, no, pues él. Incluso yo escuché, incluso dentro de la familia decían, pues ahora voy a votar por fulano de tal para por lo menos los que roben sean otros. Ese es el nivel de racionalidad que tiene el mexicano. Hay otro que es terrible. Dicen, bueno, robó. Sí, está bien, pero hizo mucha obra. Eso es absurdo. Entonces, si ese es el motivo o esas son las causas o las razones por las que los mexicanos eligen a sus gobernantes, pues no pueden esperar algo diferente. El gobernante es un reflejo de esa sociedad. Y cuando llegan al poder, hacen lo que muchos mexicanos harían.
Sí, sí, sí. ¿Por qué decir, oye, no es cierto? Bueno, pues no sé, los mexicanos que manejan automóvil, que no son muchos, son como 15 millones de mexicanos que tienen automóvil en México, se pasan la luz amarilla. La roja, peor. No les importa respetar la franja. Pasa primero el coche y después el peatón. Es decir, eso es en la cultura vial. En la cultura de salud nos alimentamos mal. Sabemos que nos hace daño tomar alcohol y ahí estamos bebiendo alcohol. Sabemos que nos hace daño consumir muchos azúcares y ahí estamos consumiendo muchos azúcares. Sabemos que nos hace daño consumir grasas y ahí estamos. Pues entonces vamos a terminar siendo una población gorda, enferma, vieja y sin los servicios que el gobierno da porque no le alcanza. ¿Qué otra cosa tiene el mexicano? Mira, al mexicano no le gusta trabajar. Oye, pero trabaja muchas horas. Ahorita voy a dar una conferencia, más al rato a algunos empresarios. Los mexicanos son, en el mundo, los que más horas trabajan al año. De todos los países, el mexicano es el que más horas trabaja al año. Y con una productividad Lo bajísima. lógico es Claro. que fuéramos muy productivos. Pues no, que entiendan. El mexicano trabaja más horas al año, pero por cada hora que trabaja, produce un bien o un servicio que vale alrededor de $9, 180 pesos. Pero en un país, en Europa como Dinamarca, el danés que trabaja una hora produce un bien o un servicio que vale alrededor de $76. Es decir, alrededor de 1,500 pesos. Entonces, lo que ellos producen tiene mucho más valor que lo que nosotros producimos. A eso se le llama productividad. No somos muy productivos. Y alguien dirá, pues es que es lo que a mí me dan. No, es que no nos hemos preparado lo suficiente para ser productivos. Y nosotros, miren, el otro día, por ejemplo, algunos maestros, para poder ir a cobrar su cheque o retirar su quincena, piden un día y se los dan. Cada viernes, último viernes de mes, tienen su reunión de preparación y lo que sea. Dentro del horario de clases no hay. O sea, esa preparación, pues lo lógico debería de verse que en el siguiente mes hubiera una mejor calidad en la educación, no se nota. Esos son pretextos. Y en esos pretextos encontramos muchísimas razones y justificaciones, algunas medianamente armadas y otras medianamente articuladas y otras verdaderamente cínicas. O sea, tenemos que entender que este país lo construimos todos, no solo los gobernantes. Tenemos que entender que los gobernantes son reflejo de lo que la sociedad eligió. Entonces, ¿tenemos gobernantes corruptos? ¿Por qué? Porque eso los elegimos nosotros. Ese capitalismo de cuates, ese beneficio, desde que los vimos y estuvieron ahí en la campaña nos dábamos cuenta. ¿A poco te dejaban acercarte a él y saludarlo? Y él con racionalidad y con inteligencia te decía las verdades. ¿Qué político te dice la verdad? No te la dice en campaña y menos te la dice en gobierno. Y te gusta más, no al que te dice la verdad, te gusta más al que dice o una grosería o dice una afrenta. Ese es el valiente. Y nosotros elegimos a los valientes, no a los inteligentes. Y bueno, o elegimos a los que ironizan, o a los que dicen sarcasmo, o a los que son opositores, a cualquier cosa. Bueno, eso es lo que nos está pasando. Y ahí vamos, mira, dando tumbos. Subimos, bajamos, y esa es la historia de México, por lo menos en los últimos 50 años, que son los que yo tengo. Vamos a ir a una pausa. Sí. Lástima que el programa duró 1 hora. Yo aquí me quedaría 2 horas platicando contigo y a lo mejor no acabamos. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando esta mañana con el licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, quien fue hasta septiembre del 2016 jefe del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT. Aristóteles, pues hemos hecho una reflexión interesante. Coincido contigo. No me imaginé, te lo digo con toda franqueza, que tuviéramos tantas coincidencias. Puede ser por la edad, Francisco, yo creo. Según la edad, pero yo soy más viejo que tú. No Te llevo no mucho 20 años, yo creo. Pero mira, una de las cosas que a mí como contribuyente me incomoda, o me incomodaba, me sigue incomodando, quiero ser más claro, es que mientras, por ejemplo, yo en una empresa no puedo pagar algo de más de 2,000 pesos si no es con cheque, porque así lo marcan las reglas de, pues, que estableció el SAT. Resulta que un político puede pagar millones en efectivo, lo cual me parece absurdo. Resulta crítico que mientras yo tengo que tener una contabilidad electrónica donde sabe el SAT o alguien allá hasta arriba en el gobierno sabe cuáles son mis costos, sabe cuáles son mis ingresos, sabe cuál es mi utilidad,
porque está conectado. Yo estoy facturando algo o estoy pagando algo e inmediatamente con un sistema muy sofisticado, muy avanzado, sabe alguien cuánto es lo que estoy pagando, cuánto es lo que estoy cobrando, etcétera. Pero está disparejo el piso, porque nosotros que pagamos impuestos, que generamos riqueza, entregamos toda la información al SAT o a las autoridades para que puedan estar fiscalizando de manera permanente costos, gastos, utilidades, todo. Pero no sabemos nosotros, los gobernados, los contribuyentes, en qué se gastan los gobernantes nuestro dinero. Y me parece que eso es un desequilibrio enorme. Yo estoy seguro que sin necesidad de tanta presión ni la amenaza de multas o sanciones, pagaríamos más impuestos y con más gusto si viéramos que el dinero se maneja bien. ¿Por qué no hay esa corresponsabilidad? Esa es la clave de los sistemas tributarios en el mundo. A lo mejor te faltó implementarla. Es un tema de conciencia tributaria. Tiene dos vertientes. Una, que el ciudadano tiene una responsabilidad solidaria ciudadana de acuerdo a su capacidad económica. Entre mejor capacidad económica tengas, en el sistema tributario tienes que tributar más. Más tienes que contribuir. Ese es el principio en la doctrina fiscal, no en México, en el mundo. Si tu capacidad económica es idónea o es mejor que la de los demás, tú tienes que contribuir para que esos que no tienen esa capacidad económica tengan al menos los servicios básicos. Y hay armonía en la sociedad. Y para ayudarlos a que crezcan es un tema de armonía y de condiciones, de creación de empleos, de infraestructura, de inversión. Es un tema de armonía. Tienes capacidad económica, tienes que contribuir. No tienes capacidad económica, entonces pues vas a recibir solamente los servicios básicos del gobierno, pero no vas a recibir más. Hoy estamos equivocando el camino. Estás ayudando a los adultos mayores, estás ayudando a los niños que no tienen empleo. Es decir, estamos creando un sistema paternalista que le va a hacer daño al país, que va a hacer flojos pues a muchos mexicanos, porque van a esperar a que les llegue un recurso nada más por ser viejos. Eso no funciona en otro país. Sin haber tú no puedes recibir lo que en su momento no contribuiste. Pues. Claro. ¿Okay? Porque entonces es un incentivo perverso. Si no lo quieren entender o si lo entienden y les molesta, bueno, esa es la verdad y a veces la verdad incomoda. Pero esa es una vertiente, lo que nos toca como ciudadanos. ¿Qué le toca a los administradores de los recursos públicos? ¿Qué les toca a los gobernantes, a los políticos, a los partidos, a los diputados? Tener vergüenza, que no la tienen. No están preparados. No tienen esa responsabilidad administrativa de hacer un buen ejercicio de los recursos públicos e incluso en la toma de decisiones. Son puros impulsos, arranques, ideas, ocurrencias. Y no lo estoy hablando de ahorita, Francisco. Eso nos ha llevado a administraciones en las que por eso este país es muy difícil salir. Y lo dice la historia, que cuando llega un gobernante que viene a romper los paradigmas, la sociedad, o al quien hoy dicen pueblo, lo apedrea. Porque viene a romper con un status quo. Porque les viene a decir que hay que trabajar. Exactamente. Porque les viene a decir que pero, mira, a lo mejor tampoco les va a gustar, pero eso nos hace falta. Entonces llega un gobernante que quiere consentirnos, que desde que entra la campaña nos dice que nos va a dar. Son votos, son votos. A ver, pero es que no alcanza. Entonces, los gobernantes dejan mucho que desear, porque no les hemos exigido con racionalidad el buen ejercicio de la administración pública de los recursos públicos. La transparencia, la eficiencia, el mejor gasto, la identificación de las partidas. No lo van a creer, pero existe esto que les voy a decir. Sometieron a consulta popular en un país nórdico si debía incrementarse o no la partida presupuestal para darle más recursos a los adultos mayores en su pensión. ¿Qué crees que dijo la sociedad? ¿Qué crees que contestó ante esa concurso? No tengo idea. Que no se debe incrementar la pensión a los adultos mayores. La rechazó la propia sociedad. Aquí haces esa consulta y ¿sabes qué van a decir? Que sí, pero no hay recursos. Lo que allá entendieron, estoy hablando de Suiza, lo que entendieron es que no había más recursos para poder incrementar la pensión. No es un tema de nobleza o de sensibilidad, es un tema de capacidad, de eficiencia financiera
Y lo tienen que entender en las familias y en el gobierno, en los estados, en los municipios, en las empresas. La eficiencia económica se mide en qué tan eficiente asignas los recursos en esa economía. Ese es un principio básico. Si tú eres deficiente en la asignación de los recursos, es decir, gastas mal, das malos servicios, pues estás haciendo un ejercicio ineficiente. Eso es lo que nos hace falta en los gobernantes. No tienen visión, no tienen compromiso, tienen corto plazo. Tú sabes, el IMSS, que a veces criticamos mucho al IMSS porque no nos da el mejor servicio. Bueno, pues el IMSS tiene finanzas muy vulnerables, muy endebles. Por las pensiones. ¿Cómo quieren que les dé esos mejores servicios de salud si no tiene recursos? Y esos recursos que recibe el IMSS los recibe de las cotizaciones o aportaciones que hace el patrón y el obrero o el empleado. Entonces corresponde a todos contribuir para que nos den un mejor servicio. No lo hacemos. Pero también corresponde ser más eficiente a la institución. Aún los esfuerzos que han hecho y que han avanzado algo ahí, aún tenemos un servicio insuficiente, donde hay muchas quejas en el país y donde debemos entender que esa institución hoy tiene finanzas muy endebles. Aun cuando se diga, mira, es que dicen que ya tienen superávit, sí, pero superávit debieron haber tenido siempre, no nada más unos años. Se malbarató el dinero. Yo me acuerdo que había recursos y entonces a alguien se le ocurrió empezar a hacer estadios, comprar equipos de fútbol y una serie de tonterías que no tenían nada que ver con la salud. Con la labor de gobierno. Ni con la labor que debe de hacer una institución. A eso voy ahora. El gobierno no es quien provee empleo. El gobierno no es quien provee recursos. El gobierno, su tarea es proveer servicios básicos a la población, pues educación, es salud en un primer nivel, es garantizar condiciones de seguridad pública, porque mira, la inseguridad que sufrimos no la ocasiona el gobierno. Los delincuentes no son solamente en el gobierno, están en la sociedad. O sea, nosotros estamos descomponiéndonos como sociedad. El gobierno tiene que proveer condiciones de inversión, de confianza, de certeza, de certidumbre, de seguridad jurídica, seguridad pública. Y nosotros, los individuos, tenemos que desempeñar y desarrollar conforme a nuestras capacidades nuestro mejor ejercicio para salir adelante. No estar esperando que el gobierno venga y nos resuelva la vida. Ese ha sido un error de los gobernantes, que hoy son gobernantes y han sido gobernantes pillos, cínicos, descarados, frívolos, corruptos, y de la sociedad, de los integrantes de la sociedad, que hemos consentido que estén ahí. Y hoy se podría decir, va a haber un cambio en México, Francisco. Sí, va a haber un cambio. Ojalá sea para mejorar, pero yo tengo mis dudas con tanto regalo que van a dar. Va a ser muy difícil. Te voy a decir por qué. Porque también nos tenemos que quitar esa ideología o esa mentalidad de que necesitamos un redentor o un salvador. En nosotros, para salir adelante, está la puerta del cambio. Cada mexicano tiene que hacer su mejor esfuerzo, tiene que ponerse a trabajar, a producir, a ser honesto, a ser honrado. No le puedes encargar eso a un solo hombre. Es tarea de todos. Estamos creando en nuestros políticos a los salvadores o a los mesías. Y eso sí, no va a funcionar. Eso es más fácil, es más cómodo. Yo delego todo lo que haga falta para elegir un mesías que venga y me resuelva todo y me dé salario, me dé educación, todo gratis sin esfuerzo. Y en esa comodidad, al cierre de la administración de esa persona, hay desencanto. Y la culpa es de el que está enfrente. Nadie asume sus propias culpas. ¿Cuándo te preparaste? ¿Cuándo te comportaste? ¿Cuándo te esforzaste? ¿Cuándo cambiaste tus hábitos? ¿Cuándo, compañero? ¿Cuándo? Creo que hay que hacer una sacudida a la sociedad para decir, si queremos que este país cambie, necesitamos cambiar todos. Si no, va a ser muy difícil. Oye, me encantó la plática, que no entrevista. Me encantó porque encontré muchas similitudes entre tu forma de pensar y la de un servidor tuyo. Hay demasiadas cosas que se me quedaron pendientes, así es que, dado que vienes con mucha frecuencia a Veracruz, te invito desde ahora a que cuando tengas un espacio, no vaya a ser dentro de 10 años, por lo mejor ya no estoy aquí, sino a lo mejor en un mes, 2 meses que tengas tiempo, sé que vienes cada semana para acá, hagas un espacio y continúes platicando. Nos echamos una plática, Francisco, una segunda plática donde hablemos de qué es lo que viene.
Okay. cómo está conformada nuestra sociedad, cuáles son nuestros retos, nuestros desafíos, y empecemos a llamar la atención a la sociedad para que todos nos pongamos las pilas. Muy bien. ¿Sí? Pues Con gusto. Un gusto que hayas venido. Te agradezco nuevamente que hayas hecho un esfuerzo. Sé que tienes una agenda complicadísima, ahorita tienes que irte corriendo a dar otra plática, pero yo creo que el hecho de que la comunidad de Veracruz pueda escucharte de viva voz, que pueda conocer tu forma de pensar, tus experiencias, los retos que venciste, tus ideales que de alguna manera logran permear a través de la radio, puedes comentarlos, transmitirlos y a lo mejor mover conciencias para que haya un cambio verdadero impulsado por los ciudadanos y no esperando, como tú decías, que alguien venga de otro planeta a resolvernos nuestros problemas. No va a suceder. Pero muchas gracias, Francisco. Un gusto. Igualmente. De muchas verdad, gracias. Y espero que hayas disfrutado la entrevista. Yo, claro que sí. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y esperamos, hacemos el compromiso de que Dios mediante la próxima semana en su programa Líderes de Opinión tendremos una plática con otro invitado. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.